Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video voy a realizar un ejercicio del tema vectores en el espacio. Y el ejercicio que voy a resolver es el siguiente. Si los vectores de posición de los puntos A y B son este y este otro respectivamente, nos piden encontrar las coordenadas del punto A y del punto B. También el vector distancia de A a B. Y por último, la distancia entre A y B. Entonces ya nos están dando los vectores de posición del punto A y el punto B. Y nos están pidiendo cuáles son las coordenadas de este punto A y B. Para eso, pues debemos de recordar lo siguiente. ¿Cómo se define un vector de posición? Si yo tengo mi sistema de coordenadas tridimensional y, por ejemplo, tengo aquí un punto que le voy a llamar el punto P, cuyas coordenadas son X, Y, Z. Entonces el vector de posición de este punto, vamos a decir que es el vector que va desde el origen hasta el punto. Por lo cual, de acuerdo a esto, tenemos que el vector de posición de este punto P, pues es, como ahí comento, el vector que va desde el origen de mi sistema de coordenadas hasta donde se encuentra este punto. Y lo voy a dibujar. Y entonces este de aquí, pues es mi vector de posición del punto P. Y a este, pues lo voy a denotar de la siguiente manera. Como R minúscula. Y aquí para este vector pues le pueden dar el nombre que ustedes quieran. Pues yo aquí utilicé R minúscula para representar a este vector posición. Y recuerden que este vector posición, como aquí se ve en la figura, pues va desde el origen de mi sistema de coordenadas hasta el punto P. Y entonces cuando yo esté hablando de un vector de posición de un punto en particular, pues sus componentes son directamente las coordenadas del punto. Es decir, este vector va a tener las siguientes componentes: la componente X en Y unitario, más la componente en Y, que le llamé aquí a este punto Y, en J, más la siguiente componente que le llamé Z, en este caso en K. Es decir, las coordenadas del punto P son directamente las componentes de mi vector de posición. Entonces, de acuerdo a esto, pues voy a ir contestando cada uno de los incisos que tenemos de este lado. Primero, entonces, en el inciso A, nos están pidiendo determinar las coordenadas del punto A y del punto B. Entonces, de acuerdo a esto que acabo de comentar, le voy a llamar, por ejemplo, a este vector, el primero que nos dan, como vector A, que se refiere, pues como aquí nos lo indican, al vector de posición del punto A. Y este es en donde A gorrito subíndice X, A gorrito subíndice Y A gorrito subíndice Z son los vectores unitarios. Bueno, esta es otra notación para estos vectores unitarios que yo acá llamé I, J y K. Significan exactamente lo mismo. Entonces, también de acuerdo a esto que tengo de este lado, tenemos entonces que como este es un vector de posición, las coordenadas del punto A, pues van a ser las componentes de mi vector. Es decir, aquí la componente en X, que es 3, la componente en Y, que es -2, y la componente aquí en Z, que es 1. Y por lo tanto, pues estas son las coordenadas del punto A. Y lo mismo va a suceder para el otro punto, que es B. Como yo ya tengo el vector de posición del punto B, pues tengo aquí mi vector de posición del punto B, que lo estoy llamando de esta manera, que es igual a esto. Entonces, de acuerdo a esto mismo, pues de aquí voy a tener que las coordenadas del punto B pues van a ser las componentes de este vector de posición, que es 4, 6 y 2. Y por lo tanto, pues esta es la respuesta para el inciso A.
Ahora vamos a contestar el inciso B. De hecho, acá me equivoqué, puse B, pero es el inciso A. Ahora vamos entonces con el inciso B. Y aquí nos piden el vector distancia de A a B. Y este vector distancia, pues se refiere al vector que va de A hasta B. Y este lo represento de la siguiente manera. Es decir, mi vector comienza en el punto A y termina en el punto B. Entonces también aquí debemos de recordar cómo construir un vector que parte en un punto y finaliza en otro. Entonces vamos a recordar cómo calcular esto. Si yo tengo el punto A y el punto B con estas coordenadas, a las coordenadas del punto A las etiqueté con el subíndice 1 y las coordenadas del punto B las etiqueté con el subíndice 2. Y aquí tenemos el vector que va de A a B. Entonces, este vector se construye de la siguiente manera a partir de las coordenadas de los puntos. El vector que va del punto A al punto B es igual o tiene las componentes x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. O dicho de otra manera, las componentes de este vector son la diferencia de las coordenadas del punto final de mi vector menos las coordenadas del punto inicial. Entonces, para nuestros vectores, pues este vector comienza en A y termina en B. Por lo tanto, estas coordenadas del punto A pues van a ser x1, y1, z1 y estas coordenadas del punto B pues son x2, y2, z2. Y de acuerdo a esto que escribí de este lado, pues vamos a tener que este vector va a tener las siguientes componentes. x2, que en este caso es 4, menos x1, que es igual a 3. Después, y2, que en este caso es 6, menos y1, que es menos 2. Y por último, z2, que es igual a 2, menos z1, que es igual a 1. Ya nada más aquí simplificamos realizando las operaciones y tenemos que este vector tiene las componentes 4 menos 3 pues es igual a 1, menos 2 es igual a 8 y 2 menos 1 pues es igual a 1. Y este por lo tanto es el vector distancia de A a B. Y este vector, como han observado aquí, pues lo tengo en notación de componentes. Sin embargo, pues acá estamos utilizando otra notación, la notación de vectores unitarios. Entonces, pues aquí para cambiar de una notación a otra, pues es muy sencillo. Esto es igual a la primer componente que es 1 en este vector unitario que es AX, más la siguiente componente que es 8 y vector unitario AY, más la siguiente componente que es 1, vector unitario a z, que esto pues simplemente es lo siguiente. Y con esto pues ya tenemos representado este vector en estas dos notaciones, en notación de componentes o como una combinación de vectores unitarios. Y por lo tanto, pues esta es la respuesta del inciso B. Ahora vamos con el inciso C. Y aquí pues nos están pidiendo determinar la distancia entre el punto A y el punto B. Pero como nosotros ya tenemos el vector distancia, lo único que necesitamos hacer es calcular la magnitud de este vector. Y esto por lo tanto ya nos va a dar la distancia entre el punto A y el punto B. Ahora recuerden que para calcular la magnitud de un vector, pues esta va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes de mi vector. Es decir, pues aquí vamos a tener para este vector que esto es igual a la raíz cuadrada de la primer componente que es 1 al cuadrado, más la siguiente componente que es 8, también al cuadrado, más la siguiente componente que es 1.
y esto también al cuadrado. Pues ya nada más aquí realizamos las operaciones y esto es igual a la raíz cuadrada. 1 al cuadrado es 1, 8 al cuadrado son 64 y 1 al cuadrado pues es 1. Y esto nos da igual a la raíz cuadrada de 66. Y la raíz cuadrada de 66, por lo tanto, ya es la distancia entre A y B. Y esto lo pueden dejar expresado de esta manera. Sin embargo, si quieren calcular explícitamente la raíz cuadrada de ese número, lo pueden realizar y también el resultado va a ser correcto. Y de una vez aquí, pues lo voy a escribir. La raíz cuadrada de 66 es aproximadamente igual a 8.124. Y por lo tanto, 8.124 o la raíz cuadrada de 66 es la respuesta para el inciso C. Bien amigos, y pues con esto finalizo este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Igual si les quedó alguna duda o si tienen algún comentario nos pueden escribir. Bien amigos, y antes de despedirme quiero invitarlos a que vean el siguiente video de este tema. En este voy a realizar un ejercicio en el cual me piden determinar el vector de posición de un punto respecto a otro. Seguro que les va a gustar. Y ahora sí me despido. Yo soy su amigo Humberto. Este es el canal de Vitual y nos vemos la próxima.